el salario es un componente del ingreso. El hecho de modificar el salario y poder tener potencialmente un efecto en la inflación afectaría el ingreso, que considero es un componente mayor y de fundamental atención en comparación con el salario y el salario mínimo. Es que existen evidencias suficientes para derrumbar el argumento que ha sostenido vehementemente el Banco de México. Su cerrazón para aceptar el ciclo económico virtuoso que podría generar el incremento del salario mínimo es tan grave como su ceguera, que le impide darse cuenta de que la estabilidad social de este país está en riesgo por una simple y sencilla razón. El sistema actual está generando cada vez más pobres, más inequidad, más exclusión y más enojo social. El salario mínimo se tiene que definir en primer término por una clara noción de justicia. El Banco Mundial, por su lado, afirma que en las condiciones económicas actuales sí es posible un aumento. Ellos plantean del 3.5% a los salarios mínimos. Y nos dimos cuenta que tenemos un rezago de decenas de años en nuestro país sosteniendo un salario mínimo con diferentes argumentos. Uno de ellos fue en su momento el control de precios. El segundo argumento que alentó el salario mínimo fue el de la competitividad. La CONASAMI ya no puede ser. La CONASAMI es algo obsoleto. Desde el plano social es antiético, es una constante de desigualdad y es una injusticia lo que se está haciendo con el salario mínimo. Desde el plano jurídico, pues es una violación flagrante a la Constitución. Ahora, si no quieres irte a la Constitución, entonces es una violación flagrante al artículo 90 de la Ley Federal del Trabajo. Y si quieres relacionarlo con el artículo 1 de la Constitución, es una violación a los derechos humanos fundamentales. Lo primero que hay que señalar es que el salario mínimo en México es hoy una cuarta parte de lo que era hace 40 años. Quiere decir que un trabajador mexicano que gana el salario mínimo, así sea formal, así tenga un trabajo de una jornada completa, no puede comprar para él y un miembro de su familia esa canasta alimentaria. Entonces el salario mínimo en términos reales pareciera estar estable, pero está cada vez más lejos del costo de la canasta alimentaria que podría sacar a una familia de 2 personas de la pobreza extrema. Uno tiende a pensar y asociar la pobreza a individuos que no trabajan, a individuos en situaciones de desventaja. Bueno, en México no solo ocurre eso es cierto en México, pero es algo peor. Incluso un trabajador formal que trabaja 8 horas de tiempo completo, no puede estar en una situación que lo saque de la pobreza. Ese es el estatus de la situación y es una situación violatoria de la Constitución. El salario mínimo en realidad sin duda es uno de los componentes importantes del salario real. Pero yo creo que no podemos perder de vista el salario real. ¿Qué es el salario real? Es la capacidad adquisitiva del salario. ¿Qué define el salario suficiente? Suficiente para comer. Sí tenemos que subir el salario mínimo, evidentemente. Y les puedo decir que el sector empresarial está absolutamente de acuerdo con incrementarlo. Incrementemos el salario mínimo, pero pongamos un alto a lo que está provocando inflación, porque el salario real es una combinación de estas dos. Y el salario mínimo no es varita mágica para solucionar todo, pero sí es una puerta de entrada al diálogo, a la discusión, a volver a platicar en este país cómo formamos una comunidad y cómo tratamos con las herramientas que sí tenemos, que nadie se quede atrás. La CONASAMI ha ajustado a lo largo de los años el incremento al salario con el índice de precios, pero cuando desde 2009 la canasta alimentaria y la canasta ampliada ha crecido de forma mayor que la inflación general. El salario mínimo en el mercado formal mexicano es un factor de reproducción de la pobreza. Y hoy el número de trabajadores pobres en México se ha venido incrementando, 14% tan solo en los últimos años. El 36% de los trabajadores formales de nuestro país registrados en el Seguro Social ganan menos de 2 salarios mínimos. Y 2 salarios mínimos está por debajo de la línea de pobreza. No hablemos ya de salario mínimo, hablemos de un salario suficiente. Un salario que cumpla con lo que ordena la Constitución. Un salario que sea factor para el ejercicio de los derechos sociales
y que también sea un motor de crecimiento para nuestra economía. 90 pesos al día es el mínimo suficiente para que una persona cubra sus necesidades básicas de sobrevivencia. Tiene que haber un medio jurídico para hacer exigible el mandato constitucional. Y en caso de que las autoridades no cumplan el mandato, encontraremos las vías para someter a rendición de cuentas a quienes de esta manera violan flagrantemente la Constitución. Quien trabaja no debe ser pobre. Hay que tenerlo muy en cuenta. No va a haber política social que resuelva el problema de la pobreza extrema y de la pobreza a secas con un mercado laboral tan precario.